Mirada. Uno tiene una sensibilidad más de izquierda, otro tiene una sensibilidad más de derecha. Ambos son analistas políticos y son muy conocidos y están en varios medios. Los tuvimos el lunes pasado acá en este mismo escenario e hicieron toda una serie de conjeturas sobre lo que podía pasar, qué se necesitaba para que ganara uno, para que ganara otro. Bueno, ya están los números arriba de la mesa y queremos conversar con Axel Callis y con Tomás Duval sobre a qué le achuntaron, a qué no y por qué pasaron las cosas que pasaron el domingo pasado. Axel. Buenas noches, vinimos incluso vestidos de la misma... Incluso vinieron vestidos casi igual. Sí. A ver, voy a partir por lo que... A mí no me gusta la palabra achuntar, pero donde creo que se me desestructuró todo es con la relación entre abstención o participación y rendimiento. Y ahí se me fue, voy a decirlo en chileno, a las pailas, la idea de que una mayor participación iba a beneficiar a Sebastián Piñera. El antecedente más cercano que teníamos era la municipal del año 2016, donde con 5 millones le fue muy bien a Chile Vamos en términos de alcalde. Entonces, todo se hacía suponer que si entre la primera y segunda vuelta llegaba más gente a votar, iba a ser perjudicial para Sebastián Piñera. Craso error. Por lo tanto, el tema de la participación en este minuto no es variable. Eso fue lo único que anduve, voy a decir, no es que achunté, me perdí porque normalmente la participación es una variable muy importante en estas cosas. Donde sí anduve menos extraviado que otros analistas en el tema que no iba a ser estrecho. Y quedé corto, porque... Sí, tú dijiste más o menos como 4 o 5 puntos de diferencia. 4 o 5 puntos de diferencia y fue más. Son 9. 9. Y la verdad es que después, si tenemos tiempo, me gustaría explicar el 2-1 de Piñera el domingo, porque yo tengo una teoría que él ganó 2 elecciones en una el domingo y después, si queremos, vemos la quali. Ya. Tomás Duval. A ver, un elemento que era difícil de prever es la alta participación. Los 7 millones era un elemento complejo. Lo que yo también sostenía era que la distancia, yo dije 52-48, esa fue mi opción. Me sorprende, sí, la opción mayor que tuvo. Ahora, eso yo tengo una explicación para eso. Yo creo que la centro-derecha y Chile Vamos salió a la calle en la segunda vuelta. Y ese salir a la calle le reeditó políticamente. Y eso lo comprobó con 2 declaraciones del alcalde de Valparaíso, Char. Una el 26 de noviembre y el otro el fin de semana pasado. Que dice Char, básicamente dice, mire, Chile Vamos salió a la calle, la nueva mayoría está durmiendo siesta. Eso dice el 26. Y el fin de semana siguiente dice, Chile Vamos de nuevo está en la calle y la nueva mayoría no está. Entonces, esto todavía haciendo campaña. Haciendo campaña entre las dos, entre la primera y segunda vuelta. Y yo creo que ahí hay un elemento que le dio una mística y una épica a la campaña que fue muy importante en los territorios. Y eso de alguna manera redunda en el éxito electoral. Hay una cosa sí que me parece sumamente interesante. Hay un cuadro que anda circulando en Twitter que yo lo guardé y que es el cuadro en la región metropolitana de las comunas que ganó Sebastián Piñera y las comunas que ganó Guillé. Y Guillé ganó prácticamente en casi todas las populares. La zona sur. La zona sur y Sebastián Piñera ganó en las del barrio Oriente. Pero en el sector Oriente no hay una gran cantidad de gente. Vitacura tiene, tú le sumás hasta las guaguas y son 85.000 personas. Lo impresionante no es que aparezca Guillé ganando muchas más zonas populares en Santiago, sino que la cantidad de comunas que ganó Sebastián Piñera en regiones, que dieron vuelta esta situación de la región metropolitana. Ese es el hecho, para mí, la novedad de la elección fue. Porque yo digo que Piñera ganó 2 elecciones en una. Porque ganó, voy a usar una palabra técnica, la inercial de la primera vuelta, es decir, el vuelito que tenía. El vuelo que tenía, el 1.000.000 de votos de diferencia y la distribución de lo que quedaba dando vuelta afuera va a ir haciendo un repaso de lo que hablamos, que eran 2.600.000 dando vuelta. Ahí está Kass, Beatriz Sánchez, Navarro, 2.600.000.
de los cuales uno podría distribuirlo pasándole 500 al tiro, 500.000 votos a Piñera y distribuyendo los 2.200.000 que quedan afuera. Ahí ya está la primera explicación, que de esos 2.200.000, pasándole la fracción a Piñera de Kast, Guillé retira 1.600.000. Por lo tanto, tenemos la prueba que hay votos de, entre comillas, centro-izquierda. ¿Te acuerdas de los 400.000 votos que hablábamos? De Beatriz Sánchez, que eran de ella y no del Frente Amplio. Exactamente, de ahí salió una parte importante hacia Piñera. Pero esa es la elección inercial. Ahí ganó, ahí estaban los 200.000 votos de diferencia entre Piñera y Guillé. Pero ganó otra elección, Sebastián Piñera, que es la elección territorial de la movilización. ¿Y dónde se produjo esta movilización? Porque en el fondo toda la gente dice, oye, llegaron 300.000 personas más a votar. No, llegó mucho más que eso. Yo calculo, me puedo estar equivocando mucho, que a lo menos fueron 500 o 600.000 personas las que llegaron a votar. Y se retiraron otro tanto, que dieron como neto los 300.000 personas. De esas, no todas llegan a votar por Piñera, pero sí la gran mayoría. ¿Y dónde se incrementa más esto? En el sur de Chile, Araucanía, Maule, Biobío. Los lagos, en términos porcentuales. Obviamente que Santiago, la región metropolitana, se incrementa en un 4% la participación, es decir, personas que no habían votado, que llegan a votar en la segunda vuelta, lo que equivale a 100.000 votos, 123.000 votos. Pero en el global de esos 300.000 netos, el sur de Chile, uno sale al peaje y empieza a aumentar al tiro las personas que votaron con el pique en Araucanía, los lagos Maule, Biobío. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vinieron esos votos? Y esos votos, la primera explicación que uno tiene es esencialmente territorial aperrada, y es cobrar, como yo digo, la elección municipal. Cuando uno gana una municipal, como ganó Chile Vamos el 2016, este es el momento de cobrar, es decir, de usar el intermediario que hay entre el presidente, el candidato a presidente y la comunidad, es sacar a la gente a la calle en un plan que yo les dije, o sea, comentamos acá que era muy importante tener ese diseño que lamentablemente la nueva mayoría, no sé por qué razón, bueno, tenía menos, no lo tuvo o lo tuvo muy débil o sin una estrategia. Hay cosas que son bastante decidoras en una elección de este tipo. Por ejemplo, Alejandro Guillé pierde contra Piñera en la región que él representa, Antofagasta. Y eso es una cosa que te empieza a decir algo. En el norte, estamos conversando antes, por ejemplo, a mí me sorprendió Coquimbo. No, Coquimbo para mí es Atacama. Coquimbo, Atacama, porque son históricamente bastiones de la izquierda. Como comentábamos, la última vez que ganó alguien de derecha en la provincia de Coquimbo, de acuerdo a un dato que me entregó el profesor Celso López, fue el año 58. Es decir, estamos hablando de 70 años del siglo pasado que no ganaba la derecha en la región de Coquimbo. Entonces, ¿para qué te digo? Biobío, o sea, Biobío, Concepción, que era el bastión de la izquierda, la cuenca del Carbón, o sea, en Coronel la votación de Piñera. Coronel, Lota. Entonces, Pirúa. Ahí está el corazón de la clase obrera. Entonces, estamos hablando de nichos donde han sido bastante penetrados por el mundo evangélico y que hicieron su pega. O sea, los evangélicos no solamente votaron por Kast en primera vuelta, sino que salieron a buscar más votos y movilizar más votos en la segunda vuelta para Piñera. Tomás Duval. Yo creo que coincido contigo que esos son elementos, pero parte de la campaña, yo creo que el éxito de la campaña fue leer bien la primera vuelta respecto de la candidatura de Sebastián Piñera. ¿Qué es lo que hace la candidatura? Coloca sus partidos y coloca sus figuras que habían ganado la elección reciente a la cabeza de la campaña. Lo que en un momento dado se pensó que podía ser un hándicap en contra brutal porque se pelearon entre ellos y se agarraron. Pero con un Felipe Kast que apuntaba a un mundo distinto, liberal, un Manuel José Sandón, senador también por la región metropolitana, que también apuntaba a un punto distinto, y los partidos detrás. O sea, eso la derecha hoy día es un hecho inédito quizás en la derecha. Colocó a sus partidos y a sus parlamentarios recién electos a la cabeza de la campaña, lo cual le dio también un impulso y un perfil importante. Mientras la candidatura de Guillé todavía estaba mirando al Frente Amplio.
todavía miraba al Frente Amplio y discutía si era el CAE o no era el CAE. Y parece que la preocupación de los chilenos no era el CAE. La educación fue tema de campaña para la elección de la presidenta Michelle Bachelet. Pero hoy día el tema del empleo, del crecimiento y de la seguridad creo que caló profundo en el discurso que hizo el presidente Piñera. Y yo creo que el debate fue trascendental en eso. El debate televisivo. El debate televisivo, el último, con una sintonía de un 50%. Yo tengo un agravante más. Voy a terminar con mi teoría del 2-1. Ganó la elección inercial de la primera vuelta y ganó la otra elección, que es la de la causa. ¿Te acuerdas que hablábamos que la única forma que Guillet tenía de poder revertir este escenario de primera vuelta era que tuviera una causa que movilizara subjetivamente a un electorado grande? La causa del antipiñerismo. Que podía ser el antipiñerismo. Bueno, resultó que la causa que movió el extra, porque esta gente se movió por una razón más allá de la inercia de la primera vuelta, que una motivación emocional muy fuerte. ¿Te acuerdas que hablábamos de la rabia, el miedo? Esas personas se movilizan subjetivamente a partir de un trabajo territorial muy organizado, pero donde yo diría que el debate fue súper importante. Pero más que el Chilezuela o la teoría del caos o del miedo, yo diría que penetró algo que tiene que ver con la incertidumbre, que esta cosa de se está moviendo demasiado. Y fíjate que esta es muy interesante porque viendo como rastros cualitativos de lo que sucedió en ciertas comunidades, en Biobío, en Coronel, en Arauco, la visita de Mujica, que para el centro izquierda fue vista como sí, claro, la llegada de El Salvador, fue un acicate muy grande para esas masas de personas que vieron en Mujica No se leyó la primera vuelta. La primera vuelta que dijo en lo parlamentario, renovación de la política, caras distintas, pero más nuevas. Que, no, a Mujica lo vieron como una persona que... Traen a Mujica, que es una persona, un expresidente del pasado. Pero que está asociado a la foto de Maduro, la Kirchner y los rostros del caos latinoamericano. Entonces, ¿cómo una comunidad puede leer algo como absolutamente positivo y otra puede reaccionar en términos como de incertidumbre? Hay una serie de cosas. Yo creo que, y he leído harto de esto desde hace mucho tiempo, el uso del miedo en política es una cosa que funciona muy bien y funciona siempre. Con ciertos públicos, y el miedo tiene una cosa que transversaliza todo. No importa si tú eres musulmán, cristiano o lo que sea, cuando sientes miedo sientes el mismo sentimiento, la misma aprehensión, la misma incertidumbre, la misma angustia. Hay libros de eso. Exactamente, hay un montón de libros de eso. Yo recomiendo uno que se llama Miedo, de Cory Robin, que es extraordinario, pero la utilización de eso en política funciona en determinadas circunstancias porque tiene que haber una serie de otras cosas, además de alguien que diga Chilezuela, etcétera. Y aquí yo creo que había un factor, qué sé yo, de incertidumbre que se empezó a generar entre medio del desorden de la campaña de Alejandro Guillet. Se empezó a instalar un poco esta idea de, llamémoslo así, a ver si es que hay, qué sé yo, dos camiones aljibes que tienen que ver quién es el que lo maneja mejor o quién lo puede sacar mejor. ¿A quién le pasa uno el volante? ¿A quién le pasa uno el volante? Y ese tipo de situación, de que las cosas podían estrellarse en un caso y a lo más planear en otro, yo creo que calzó con bastante gente que no es de derecha, pero que dijeron, mira, en estas circunstancias, puestos estos dos candidatos, yo prefiero el que ya estuvo. No me muevan tanto el país. Es que yo creo que ahí yo concuerdo un poco con Fernando lo que está diciendo. En el fondo, esta campaña anti-Piñera, que Piñera era el miedo, que Piñera podía ser el anti-Piñera, la gente conocía al presidente Piñera, si fue presidente de Chile durante 4 años, entonces sabe perfectamente sus debilidades o no debilidades, las conoce. El diablo conocido es absolutamente más que conocido. El diablo por conocer. Entonces, decirle a una persona que es conocida, tratar de decirle, mire usted, no, es malo esto, se va a recurrir al resto, yo creo que esa campaña de hostil, casi odiosa, hace que las personas reaccionen de manera distinta. Esa campaña de odio, de crítica confronta, no moviliza ni saca el electorado. Y un elemento importante, fíjate que también, que creo que, a propósito del Frente Amplio, que no hemos hablado aquí, creo que la votación del Frente Amplio
no la conquista efectivamente Alejandro Guille. Piñera se lleva alguna votación, tengo algunos indicios que podría llevarse una votación del Frente Amplio, otros no van a votar. Pero ¿cuál es mi punto aquí? Los dirigentes del Frente Amplio, diputados y senadores electos, no saben cuáles son sus electores, no los conocen. No los conocen. Por lo tanto, apuntaban a un núcleo que todavía creían que era o podía ser el Frente Amplio. Pero fue mucho más que ese núcleo y esa votación, lo cual no lo tenían con claridad. Quizás el único... no los conocen porque el volumen de gente que votó por ellos en la primera vuelta fue mucho más de las personas que probablemente asisten a las asambleas o que... Pero yo tengo... Quien tenía un conocimiento, sí, era el alcalde Char, que sí tenía mayor una comunidad más pequeña, pero en general, como lo vimos acá, la votación del Frente Amplio, o de Beatriz Sánchez, yo prefiero hablar de la votación de Beatriz Sánchez. ¿Qué es la votación? Que esa es la votación en 1.300.000 y tantos votos. Como lo comentamos acá, hay un componente importante de estas 400.000 personas que sí votó por Piñera en esta pasada. Sí. Y yo diría que lo que tenemos que averiguar ahora es qué pasó con la votación del Frente Amplio parlamentario, los casi 950.000 votos, y eso lo vamos a ir sabiendo en medida que empiecen a llegar las mesas y empiece a llegar la información más fina. Pero Beatriz Sánchez dijo una verdad que terminó siendo casi la rúbrica de esta elección. Cuando decía yo no soy dueña de mis votos, decía algo que es muy cierto. Hoy en día nadie es dueño de los votos. Es decir, cuando a uno se le desestructura, como a mí, el tema de la participación, el tema de los techos y los pisos, que son como eslóganes dentro del mundo electoral, el piso de la S, el piso de esto, o sea, el techo, la derecha tiene... O sea, en esta pasada no corren. Entonces, estamos leyendo de una forma antigua todo este tema electoral, porque las personas, a mí no me gusta la palabra, que están más líquidas. Yo diría que hay un sector de la masa electoral que está mirando de una forma distinta los atributos por los cuales votar en las elecciones presidenciales, sobre todo. Es decir, esta cosa que hayan ido a votar un grupo importante de gente y haya anulado y puesto blanco para parlamentario y cora, es decir, a mí me interesa la relación con la democracia en este plano, los otros dos no los valido. O sea, es casi como un consumidor, sin validar la tesis de Carlos Peña. Porque esto es muy cómico, porque el 20 de noviembre Chile era de izquierda y ayer lunes Chile era de derecha. Y lo que, ni lo uno ni lo otro. Y no es ni lo uno ni lo otro. Aquí esto es una elección donde se movilizan electores. Y ese juego no lo entendió nunca el comando de Guille. Yo voy a plantear algo que dije en la editorial de la Radio La Clave antes de la elección, y que básicamente hay dos maneras de ganar elecciones. Una es ganar electoralmente. Tienes más votos que otro y ganaste. Y tú puedes perder esa elección electoral, pero puedes dejar instalados todos los temas sobre la base de los cuales el próximo presidente que sacó más votos que tú te ha obligado a hacerlo. De alguna manera, algo de eso hay en esta elección. Así es. Y se notó muy claramente entre la primera y la segunda vuelta cuando Sebastián Piñera empezó a hablar como si fuera una persona partícipe del gobierno de Michelle Bachelet en términos de AFP estatal, de gratuidad 90% para los institutos técnicos y profesionales. Mira, le faltó decir que no estaba tan en contra del matrimonio igualitario. Por lo tanto, al margen de la derrota de Guille, que yo creo que puede ser la derrota de un candidato y de los temores que habían por no conocerlo como ejecutivo, como ejecutor, y en eso estoy de acuerdo con ustedes, yo creo que hay una cosa que dejó instalada el gobierno de la nueva mayoría y Michelle Bachelet en eso, que son 2 o 3 temas de los cuales Sebastián Piñera hubiese preferido que no estuvieran, pero que no puede erradicarlos. No puede soslayar. Y va a ser medido de acuerdo a cómo se comporta frente a ellos. Y eso va a ser bastante interesante de ver, porque no era así como le ocurrió en el primer gobierno, donde hay una libertad mucho mayor. Hay que cobrarle la gratuidad, hay que cobrarle la AFP estatal, hay que cobrarle la corrida de la oferta entre primera y segunda vuelta. O sea, evidentemente que va a hacer eso. Que hizo muchas más concesiones, llamémoslo, para ser justos con él, hizo muchas más concesiones en este sentido a los frames y los conceptos instalados por la nueva mayoría que, por ejemplo, a las cosas que le pedía José Antonio Cast.
Claro. Que ni siquiera fue él directamente a reunirse con los militares en retiro, sino que fue Andrés Chadwick. Pero en ese sentido, fíjate que yo creo que entre la primera y segunda vuelta hay un elector distinto. Yo creo que en la primera vuelta hay un elector mucho más ideológico y que vota por sus gustos, sus preferencias. En la segunda vuelta, sin que ellos desaparezcan estos electores, hay otros que podrían ser mucho más pragmáticos. Y que son esos electores de centro, que votan por ciertos temas en específico. Y yo creo que la lectura que hizo Piñera, vuelvo a ello, la lectura que hizo el presidente Piñera me parece que es correcta. Uno ve las regiones del norte, una gran votación. ¿A qué se debe eso? Crecimiento, empleo. ¿Le creen al presidente Piñera que eso sí va a mejorar? Y cuando uno ve Biobío y esas zonas deprimidas como Lota y otras ciudades así, bueno, esa alta votación que tiene ahí es muy importante. Mírate las comunas que son del conflicto en la Araucanía. Saca una ventaja pero enorme. Ahora, estamos hablando ahí de una zona donde la derecha siempre ha sido muy fuerte. Sí, pero ahora movilizó mucho más de lo que efectivamente había tenido. Sí, es verdad. Entonces, hay un tema ahí que la gente en eso, puede ser el crecimiento, puede ser el empleo, puede ser la seguridad, que también es un tema que en las grandes ciudades puede ser muy importante, porque son las capitales regionales, grandes núcleos urbanos donde hay gente de clase media, esta clase media emergente, nueva, ahí donde obtuvo el éxito electoral. Yo creo que ese es un punto. Yo diría que central. las causas no son parejas en términos, vamos a meternos en un tema económico. No se puede haber gente que dijo, voto por él porque me va a dar 4 semanas de vacaciones. Claro, pero en el caso de Biobío y Maule y la sexta región, donde aumentó sustantivamente la participación a favor de Piñera, son zonas reconstruidas en el gobierno de Piñera. Después del terremoto. Y son zonas donde prácticamente no hubo desempleo en ciertos grupos sociales que estaban vinculados a la construcción, a los trabajos manuales, a todo lo que eran las materias primas. Es decir, era imposible durante el año 2011, 2012 y parte del 2013 encontrar maestros, encontrar gente que estuviera desocupada. Y eso, como decían muchas personas, hay un recuerdo de que hubo plata en esa época dando vuelta en esas regiones muy fuertes. Ahora, yo quiero volver a un tema de las explicaciones más de largo aliento. Yo diría que la nueva mayoría nuevamente repite el tema de la primaria, es decir, año 2009, la primaria fallida, Gómez-Frey, el hecho cuando Frey gana. A propósito de Maule. A propósito de Maule, donde a mí ahí cuando uno empieza a ver ya el menudeo, ahí hay una parte del voto de la DC que se había ido ya en la municipal pasada, que ahora votó una parte votó por Piñera. Entonces, no se hizo una primaria como corresponde el año 2009, se pierde. Este año no se hace en primaria, se pierde. ¿Cómo se llama la película? Sin primaria no hay presidente, o sea, está claro eso. Porque los chilenos ya tienen incorporado en los electores que la primaria es una forma de presentar al candidato. No, y además es una forma quizás mucho más importante que el candidato. Así es. Es una forma de generar equipo una movilización coherente detrás de quien quiera que gane. Y aquí tú tenías a Alejandro Guillé por una parte que siempre quiso presentarse como independiente de los partidos que lo apoyaban. Pero sin embargo andaba buscando las fichas con los partidos. Claro, bueno, y tenías a Carolina Goich con la mitad de su partido pensando más bien en cómo apoyar a Guillé en una segunda vuelta. Y mientras efectivamente Sebastián Piñera logró armar una cosa, se tuvo que comer varios gazapos, porque tener detrás y con micrófonos todos los días a Manuel José Sandón, a Felipe Kast y a José Antonio Kast, créeme que no es algo que a un candidato le guste. Pero fíjate que ese es el punto nuevo en la derecha, fíjese, valorizó la política. Es distinto al Piñera 2009. Aquí los partidos y sus respectivos líderes y representantes, tal como tú lo graficas, están en la primera línea. Hay ahí una revalorización de parte de este sector de esa actividad política. Y yo creo que ese es un cambio fundamental para un gobierno que viene. Entonces déjame ir al paso siguiente. El paso siguiente, para ver si es que, porque él lo dijo aquí cuando yo lo entrevisté la última vez, yo aprendí las lecciones del primer gobierno y veamos cuáles son algunas de esas lecciones. Yo creo que hay por lo menos 2 o 3 cosas que me encantaría ver si que las va a cambiar. Una,
por cierto, es el gabinete tecnocrático, los excelentes, los mejores y los 24/7 y los 24/7 personas autónomas, robots, qué sé yo, que no hacen sino trabajar todo el santo día, lo que me parece absurdo incluso como imagen. Creo que eso no va a existir. Yo supongo que no va a existir esta otra idea bastante torpe de todos los gobiernos que se la copiaron a los gringos en algún momento dado, de generar una batería de promesas para los primeros 100 días. Pero es una obsesión de los presidentes llegar y mostrar resultados. Pero ¿has visto tú una cosa más absolutamente ridícula, donde además no tienes parlamento con mayoría, por lo tanto muchas de las cosas, como no se van a poder mostrar, terminan siendo idioteces que puede hacer el presidente por propia firma y que, qué sé yo, cambiar una plaza aquí, cambiar una cosa allá, dar pensiones de gracia acá, porque resulta que no tienes para todo lo demás necesitas el Congreso y el Congreso no te va a dar 100 días. En tercer lugar, creo que va a ser interesante ver cómo mete dentro de su gabinete la variable de inteligencia política, que, acuérdate, fueron casi 1 año y medio. Sí, claro. Lo que le costó en la primera administración. Y termino en esta estupidez que los chilenos hicimos de cambiar el sistema de 6 a 4 años sin reelección con voto voluntario. Tú tienes los 2 primeros años, el de instalación y el segundo año, como los únicos años libres de presiones. Los gobernables. Los únicos 2 gobernables. Y por lo tanto va a ser bien interesante ver cuáles son de las cosas grandes, de las cosas que son más importantes dentro de su programa, que él presenta rápidamente entre esos primeros 2 años, porque son los 2 primeros años en que él efectivamente gobierna sin que tenga presión ni de elección municipal ni de elección parlamentaria. En el tercer año ya tiene que empezar a conceder poder aquí y acá y una serie de menjunjes con los partidos políticos porque viene la elección municipal. Y después el cuarto año... Y de intendente, ahora. Y después viene el cuarto año, viene presidentes y parlamento, por lo tanto ahí ya deja de gobernar. Y todo eso. Sí, pero también yo te podría agregar el manejo de impulso. No, pero es que yo no le pido que no sea lo que es, porque eso no lo va a cambiar. Claro, pero es que eso lo lleva a cometer errores como los telefonazos y ese tipo de cosas. Y yo creo que donde va a tener que ser excesivamente moderado va a ser en el manejo de la relación con el Parlamento. Por lo tanto, el ministro secretario general de la Presidencia va a ser el hombre clave en esta nueva administración, porque entenderse con este Parlamento, que es mucho más diverso, más disperso y diverso, va a ser bastante más complejo para juntar los votos, aunque sea de quórum simple. Y para qué te digo el Senado que está en contra. Entonces, acá vamos a tener que ver a un Piñera mucho más moderado, como lo está haciendo ahora en términos de la unidad y entender que el negocio es más a largo plazo que la ansiedad de empezar a demostrar que él se la sabe toda. Pero tú dijiste una cosa muy cierta, Axel. El presidente Piñera tiene ciertas características que no va a cambiar. Los impulsos del presidente Piñera no van a cambiar. O dicho de otra manera, yo creo que él tiene dosis de libertad como político en Chile que no la tienen los demás políticos. Tiene independencia financiera, no tiene que andar mirándole la cara a nadie para que le cobren la plata que le pasaron para la campaña. Por lo tanto, en eso no tiene grandes problemas. Cuando él se le mete algo en la cabeza, lo hace. Y si es que eso va contra su sector, como fue el cierre del penal Cordillera o la referencia a los cómplices pasivos en los 40 años del golpe militar, pero no lo podéis parar. Por lo que muchas de las cosas que él dice, yo tengo la impresión que las dijo en el ámbito de la campaña. Por ejemplo, voy a jugarme con una. Yo creo que Piñera no tendría ningún inconveniente en un primero o segundo año de presentar incluso un proyecto de matrimonio igualitario. A pesar de que él diga que no, contra la voluntad de su mujer, de Gonzalo Blumel, de la mitad de su gabinete, de todo Evópoli, de quién sabe qué más, él diría, ¿saben qué? Yo creo que estamos ya lo suficientemente maduros y lo va a hacer. Y va a dejar la crema. Pero esas cosas son las cosas que hace. Ahora, sí tiene una responsabilidad mayor, tiene muchos votos en su espalda. Pero no va a volver a ser el presidente ya nunca más. Puede hacer lo que quiera ya desde ese punto de vista. Pero ahora tiene, creo que, una responsabilidad, sí, de no ser Michelle Bachelet, porque Michelle Bachelet destruyó la concertación
y hoy día destruyó la nueva mayoría. El 2013, la alianza en ese entonces, hoy día Chile Vamos, terminó muy, muy mal, porque perdió una elección presidencial y parlamentaria muy dura. Yo creo que hoy día tiene un desafío que es más allá de este gobierno, es efectivamente hacer política para que el próximo presidente o presidenta de Chile sea de este sector político. Sí, yo tengo creo que Michelle Bachelet, ahora, más que haber destruido la concertación, le alargó la vida a la concertación en 2004 y le alargó aún más la vida al 2013, 2014. Porque este proceso venía ya fraguándose al final del gobierno de Lago, donde el encono de los autoflagelantes y los autocomplacientes. Sí, Michelle Bachelet, la llegada a la segunda vez, en realidad alarga un poco la vida. Claro. Y en beneficio de ella, porque y deja la vara. Le instala unos temas de los cuales va a ser muy difícil sacudirse. Así es. Y ahí vamos a ver, yo diría que la prueba, ahora se le va a meter a Piñera que la prueba de fuego es delegarle a alguien el gobierno de la centro-derecha o de la derecha. Y por lo tanto, esa pelea va a estar bonita. Esa pelea va a estar bonita porque tiene a Felipe Kast, tiene a Sondón. Yo creo que... Kast va a armar un partido, supongo. Exactamente. Va a ser el Tea Party de alguna manera chileno. Están los dos Kast. Un movimiento todavía. O sea, lo que menos le falta a la derecha es candidatos. Y el problema que pueden aparecer nuevos en el gobierno. El problema que tiene la centroizquierda justamente es que no tiene candidatos. Entonces aquí vamos a tener que ver a un bloque tratando de administrar no solamente los que están aparecidos, sino que también en la UDI debe haber alguien que quiera jugar. La UDI no puede pasar otra elección sin candidato presidencial. O sea, la UDI va, Tomás, tú lo has visto, la UDI va bajando de 150.000, 200.000 votos por elección. Es decir, es la nueva democracia cristiana. Bueno, tuvieron la opción de tener a Jaime Belolio de presidente y se lo farrearon. Claro, pero está con el síndrome del ex partido grande. O sea, si tú proyectas la caída de la ADC, es lo mismo que le está pasando a la UDI. O sea, a la UDI le faltan 5 o 6 años para entrar en la debacle de la democracia cristiana. Ya, tenemos que irnos, pero última dos preguntas. ¿Qué creen que pasa con la democracia cristiana? Te lo digo por dos razones. Una, los llamados, por ejemplo, de Clemente Pérez a que hay que colaborar con el gobierno de Sebastián Piñera, que es parte del Progresistas con Progreso y del grupo de la Mariana Elwin, que eventualmente creo que Carlos Larraín la postuló para ministra de Educación. Así es. Pero tiene toda la bancada parlamentaria, o casi toda la bancada parlamentaria del sector más bien de izquierda de la democracia cristiana. Entonces, ¿qué pasa con la democracia cristiana? A ver, yo creo que la democracia cristiana tiene que, no ahora, pero en los próximos meses o verano, tiene que sincerar su crisis. O sea, todos los partidos tienen crisis de a dónde están parados, si va a ser parte de la centroizquierda o va a ser parte de algo que podría ser la centroderecha. Pero lo que no puede pasar es quedarse en medio de la calle. Aquí la democracia cristiana está atravesando la calle y está justo. Y uno sabe lo que sucede cuando uno se queda parado en la calle. Te atropellan. Yo creo que ahí tiene un problema de identidad muy fuerte. Obvio, porque y ese problema de identidad, político... fíjate en esta elección, o sea, Yanna Proboste sale senador en Atacama y Piñera gana en Atacama. O sea, ¿de qué progresismo nuevo de izquierda te fijas, ¿no? Creo que ahí hay un tema de identidad en la democracia cristiana que no ha captado los cambios en la sociedad y quedó... Por eso tiene que elegir a dónde se va. Yo creo que la nueva mayoría, voy a decirlo, la nueva democracia cristiana hoy en día es el Partido Socialista. Y el Partido Socialista de los años 90 es el Frente Amplio. Por lo tanto, el eje se corrió hacia el Partido Socialista. Y la democracia cristiana tiene que elegir entre, se va con este nuevo eje, donde va a ser el partido satélite, o se va a convertir en un partido radical donde va a tener que esperar 50 años para tener un independiente como candidato a la presidencia. Tomás Duval, Axel Cayif, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a una síntesis.